Bueno, hasta ahora hemos estado estudiando corriente continua. Vamos a estudiar un poco corriente alterna y sobre todo lo que vamos a estudiar es cómo se comportan los componentes que hasta ahora hemos estudiado, resistencia, condensador y bobina, en corriente alterna. Hemos visto hasta ahora el comportamiento en corriente continua de la resistencia, el condensador y la bobina. Corriente continua se suele expresar con CC en español o DC en inglés, Direct Current. En corriente continua, una resistencia ya lo vimos con la ley de Ohm. Una bobina, vimos que al principio, cuando conectábamos el interruptor, la bobina se oponía al cambio de intensidad y por tanto al principio eh, teníamos una intensidad cero cuando teníamos un voltaje máximo. Y a medida que iba pasando el tiempo, esa intensidad aumentaba hasta el máximo. En un condensador, sin embargo, en corriente continua, eh, teníamos que el voltaje al principio tenía un mínimo y la intensidad un máximo, y cuando iba pasando el tiempo adquiría ese voltaje máximo. La bobina, cuando adquiría la intensidad máxima, se comportaba como un hilo de cobre, como si fuese un cortocircuito. Y un condensador, cuando pasaba un determinado tiempo, que era 5 tau, se comportaba como un circuito abierto. ¿Vale? Por aquí la intensidad sería máxima, por aquí la intensidad sería cero. Y máxima, voltaje cero, y aquí I cero y voltaje máximo. ¿Vale? Tendría aquí polarizado con un voltaje máximo de la pila, sin embargo los electrones no podrían saltar y tendría intensidad cero. ¿Vale? Bueno, pues en corriente alterna lo que tenemos es una variación del voltaje y de la intensidad a lo largo del tiempo, que puede tener distintas formas, ¿vale? Puede ser una forma senoidal, parecida a esta, puede ser una forma rectangular, puede ser una forma de diente o triangular, puede tener distintas formas. Como vimos en el micrófono, se producía la transducción por inducción. El sonido movía la membrana del micrófono, esa membrana movía una bobina que se encontraba en el seno de un campo magnético constante procedente de un imán. Al mover esa bobina en ese seno del campo magnético, se producía una variación de campo magnético, ya que íbamos atravesando líneas de campo, y al producirse esa variación, producíamos una variación de intensidad por inducción, con lo que obteníamos una intensidad variable a la salida del micrófono. Bien, pues lo que vamos a tener, por tanto, a la salida del micrófono, esta intensidad, que luego va a venir a la etapa de filtrado y luego a la de amplificación, etcétera, vamos a tener una intensidad que va a depender del tiempo o de la frecuencia y que va a tener la misma forma que el sonido producido. ¿Vale? Una vez que lo tenemos de esta manera, podemos modificar esta señal mediante filtrado, amplificación, etcétera, según nuestro antojo. Bien, en corriente alterna, normalmente la escala temporal se utiliza una escala
escala de hercios de frecuencia. Esa escala de hercios es la inversa del tiempo, como habéis visto. La frecuencia es la inversa del periodo y el periodo viene en segundos. Por tanto, la frecuencia en realidad es la inversa del tiempo. Si la frecuencia se mide en hercios, la frecuencia o los hercios son segundos a la menos 1. Entonces, si tenemos una señal, por ejemplo, alterna, como veis, esta señal se va produciendo de manera senoidal, y es senoidal porque en realidad lo que está describiendo es una circunferencia. A medida que va subiendo el círculo, va trazando esta señal. Es decir, es un círculo que se va propagando a lo largo del tiempo. Cuando vamos de un punto al mismo punto, tenemos un ciclo. Entonces, un hercio es un ciclo por segundo. Como los ciclos no tienen una unidad como tal, nos queda segundo a la menos 1. Un segundo a la menos 1. ¿Vale? Luego en esta que acabamos de ver, de aquí a aquí tendríamos, si esto fuese un segundo, tendríamos un hercio. Si tenemos dos ciclos y esto fuese un segundo, tendríamos 2 hercios. Y así continuamente. ¿Vale? Bueno, pues el tema es que si yo tengo un circuito con alterna, la fuente en alterna se representa de esta manera, con una señal senoidal. A veces se pone el signo, a veces no. Si yo tengo este circuito, por ejemplo con una resistencia, o con un condensador, o con una bobina, voy a tener diferentes comportamientos. ¿Vale? Normalmente en alterna el voltaje se escribe en minúsculas y la intensidad también. ¿Vale? Si hubiese intensidad, la intensidad se escribiría en minúsculas. El tema es que yo voy a tener intensidad en ambos sentidos. Como tengo una corriente alterna, siempre y cuando sepa que esa corriente alterna pasa de positivo a negativo. Si tengo este caso, en el que tengo positivo aquí y negativo aquí, voy a tener dos direcciones en la intensidad. Cuando esté en positivo, me vendrá por aquí, y cuando esté en negativo, me vendrá por aquí. Voy a tener esta fuente switchando constantemente. Por ejemplo, en la luz de una bombilla, en España, esa bombilla va a 50 Hz. Luego voy a tener que cada uno partido por 50 Hz, que esto da lo que sea, 1 dividido entre 50, voy a tener que cada 0,02 segundos voy a tener un switcheo de intensidad. Esto el ojo humano no lo aprecia, pero está constantemente parpadeando a esta velocidad. ¿Sabes? Bueno, sería a esta velocidad. A 50 Hz, que son cada 0,02 segundos, tendríamos como una especie de apagón, porque se switchea la intensidad.
Bueno, pues en corriente continua el condensador se comportaba como un circuito abierto, en corriente alterna ya no. ¿Por qué? Porque va a haber intensidad, se va a cargar el condensador, pero cuando tenga el switcheo va a haber intensidad por aquí y estas cargas negativas van a venir hacia la fuente, estas positivas hacia la fuente y se va a cargar con polaridad distinta y así constantemente. Según la frecuencia que lo haga, este condensador va a tener capacidad de cargarse completamente o no. Se va a cargar muy poco, se va a cargar un poco más o se va a cargar completamente. Según la velocidad de carga y descarga que tenga este condensador, según mi tau, y según la frecuencia, se va a poder cargar o no. Y con la bobina va a ocurrir exactamente lo mismo. Voy a tener un tau, un tiempo de carga y descarga de la bobina, según la frecuencia que tenga de switcheo, esta bobina se va a poder cargar o no. ¿Vale? Bueno, pues como veis, este componente no depende en absoluto de la frecuencia de carga y descarga. Si me viene corriente por aquí, pues muy bien, voy a tener mi voltaje y mi intensidad. Y si switcheo, no va a tener ningún efecto. Y cuando cambie de intensidad, voy a tener mi voltaje y mi intensidad igual. Sin embargo, en un condensador y en una bobina, al hacer el switcheo, aquí voy a tener carga y aquí también. Cuando tenga carga, me voy a poner al voltaje y la intensidad va a suministrar carga sobre el condensador y en una bobina se va a oponer al cambio de intensidad, como vimos por la ley de Lenz, que se ejercía una fuerza contra-electromotriz y sin embargo voy a tener un switcheo de voltaje. Entonces vamos a ir viendo estos efectos poco a poco y vamos a ver cómo se comporta el condensador y la bobina en alterna.